Esto está configurando evidentemente un nuevo orden internacional donde ya nos encontramos frente a un planeta multipolar, donde ya no hay una hegemonía de un solo bloque, y eso es muy importante para nuestros países porque nos da la oportunidad de poder ingresar mucho más activamente y participar mucho más activamente de lo que significa la economía mundial. Para que nos demos cuenta de la magnitud y de lo que estamos hablando y por qué Bolivia está mirando a los BRICS como una oportunidad para todos nosotros. El año 2000, para dar un ejemplo, retrotraemos hasta el año 2000, la participación del Producto Interno Bruto de los países que conforman el G7, que son Estados Unidos, en fin, los países europeos, el G7, representaba el 44% del Producto Interno Bruto mundial. Y en ese momento, los países del BRICS representaban solo el 18% del Producto Interno Bruto mundial. Han pasado muchas cosas en el mundo. Tenemos una China cada vez mucho más activa, que ha apostado a un modelo de crecimiento interesante. Tenemos a países como la India, que empieza a levantar la cabeza, y al propio Brasil, para hablar solamente de 3 de los países de BRICS. % del Producto Interno Bruto mundial, de 18 a 32%. Y paralelamente hay una disminución en la participación de los países de G7 de 44 a 30%. En otras palabras, ya se ve esto a partir del año 2020, cuando la participación de ambos bloques está en 31% del Producto Interno Bruto mundial. Quiere decir que hay una mayor importancia del bloque de BRICS económicamente hablando con respecto al G7. Eso es, ¿no? De eso estamos hablando. Adicionalmente de este tema, hay que ver los mercados de lo que estamos hablando. El G7 ha representado el año 2000 el 11,6% de la población mundial. 11%. Y hoy representan cerca del 10%, 9,9% para ser exactos, por ciento de la población está en los países que integran el G7. Gracias. El BRICS hoy representa el 42% de la población mundial. Entonces está claro, miren ustedes, la hegemonía sobre el Producto Interno Bruto mundial, sobre la participación de la producción mundial y sobre una población cada vez más creciente, dado el comportamiento que se tiene en la China, dado que se tiene el comportamiento de la población en la India. Vean ustedes que juntos nomás estamos hablando más de 2.400, 2.500 millones de personas. Entonces realmente el bloque de los BRICS es un bloque bastante auspicioso para cualquier país. Y aquí yo quiero mencionar también la participación que tiene el bloque en el comercio mundial. El año 2000, para poner el mismo ejemplo, más o menos 40-42% del comercio exterior estaba en manos del G7. Y los países del BRICS administraban apenas el 10% del comercio exterior. Hoy, la participación del G7 en el comercio
mundial es de 28%, es decir, de 42 baja a 28%, y por supuesto, el bloque del BRICS va a subir de 10 a 21% en la participación del comercio. Es así, esa es la historia. Con estos elementos, y podemos dar muchos más datos económicos que ratifican la argumentación económica de por qué los países como el nuestro debería mirar, nosotros hemos manifestado al grupo de los países BRICS como gobierno la predisposición de formar parte de este bloque. Y no solamente del bloque de los países BRICS, sino también de formar parte del Banco de los BRICS, que son dos elementos diferentes. Una cosa es el bloque de los países propiamente tales, y otra es la conformación del banco que ya está, y este banco en este momento está siendo gestionado, administrado por la compañera Dilma Rousseff de Brasil, con la que también hemos tenido reuniones en Sudáfrica. Nosotros debemos manifestar claramente a la opinión pública, hemos enviado una nota a los países BRICS para manifestar nuestro deseo de formar parte de ese bloque, como les había mencionado, y también nos ha dado mucho gusto haber recibido la invitación, porque hemos sido invitados como país a la cumbre de los BRICS que se llevó a cabo en Sudáfrica. Por supuesto que hemos atendido esa reunión tan importante, donde hemos tenido varias reuniones bilaterales con varios de los presidentes de los países que conforman el BRICS. Ya hace mucho tiempo atrás había países como la Argentina, el 2015 ya había mandado su solicitud de ingresar y formar parte de los países BRICS. Y es todo un procedimiento que ellos tienen, pero la noticia importante para nosotros es que en esta reunión de Sudáfrica, el grupo de los BRICS ha mostrado su predisposición, su amplitud para abrirse hacia otros países y engrosar las filas de los BRICS. Entre ellos están varios países, como se conoce oficialmente, y está, por supuesto, la Argentina, que nosotros hemos saludado el ingreso de la Argentina. Miren, desde el 2015 hacer la gestión para ingresar a los BRICS y recién lo pudo hacer en esta reunión de los BRICS del año 2023. Nosotros estamos también con la esperanza de que en algún momento Bolivia pueda ser aceptada. El hecho de que nos hayan invitado como país allá a Sudáfrica, a su cumbre, nos dice mucho. Bolivia tiene un lugar importante hoy en la economía internacional. Somos la primera reserva de litio, eso está absolutamente claro. Es un recurso muy demandado en este momento a nivel planetario. Hay metas de cambios de matriz energética en varios países de la región y del planeta, donde el litio, por supuesto, cumple una función importantísima. Hay países donde se han dado que hasta el 2030 tiene que haber ya el cambio de la matriz hacia vehículos híbridos o eléctricos, por ejemplo, y en eso, por supuesto, la materia prima fundamental, por el momento, mientras la ciencia no diga lo contrario, es el litio. Todavía sigue siendo, por eso nuestro apuro de que los proyectos que estamos emprendiendo aquí en nuestro país den resultados a la brevedad. No hay tiempo que perder en esto, y por lo tanto esa importancia que tiene el país ahora, ¿no?, sumado a su lugar estratégico en la región, siendo el corazón de Sudamérica, y entre las características, como por ejemplo que todavía tenemos minerales y somos un país minero, donde nosotros tenemos y estamos trabajando arduamente en ello para convertirnos otra vez en un país que tiene una buena cantidad de reservas de gas, que se puede traducir eso en una industrialización hacia la urea, como nosotros ya lo estamos planteando, porque en el mundo hoy ha habido un problema de fertilizantes a nivel planetario, lo que ha generado, entre otras cosas también, una presión inflacionaria en muchos países, ¿no? Tengo que señalar con mucho orgullo ahí, cuando hablábamos con varios presidentes, cuando hablábamos sobre la tasa de inflación y la estabilidad económica de sus países. Pese a todo lo que estamos enfrentando en nuestro país y en lo que estamos enfrentando a nivel mundial, Bolivia se mantiene con crecimiento estable y sostenido, y somos
la economía más estable en la región y entre las mejores economías y más estables del mundo, con todo lo que estamos haciendo. O sea que realmente afuera valoran bastante lo que estamos haciendo aquí en Bolivia, y eso también es un elemento a favor en el momento de ingresar a formar parte de los países BRICS. Por lo tanto, vean la importancia que tiene, la magnitud que tiene esta importancia del grupo. Estamos viendo que poco a poco se convierte en el bloque dominante en la economía, a la cabeza de la mayor economía mundial, que es la China, pero evidentemente secundada por todos los otros países, Rusia, India, Sudáfrica, el propio Brasil, y los países que están ingresando ahora, ¿no?, que van a ir a aumentar ese potencial que tiene este bloque de países con el que se puede conversar, porque si hay algo que nosotros reconocemos en los países BRICS es que podemos acordar negocios que favorezcan a nuestros países sin necesidad de vender la soberanía de nuestro país, como ocurría en el pasado. Por lo tanto, nosotros creemos que como estrategia para desarrollarnos, para insertarnos a nivel mundial, es pues apuntar hacia este bloque. Lo estamos haciendo decididamente, como ustedes han podido ver. Hemos sido muy bien recibidos por el presidente Xi Jinping, el presidente de Sudáfrica, el presidente de la India, que estuvo también ahí. En fin, todos ellos nos han recibido muy bien. Hay mucha expectativa sobre la posible incorporación de Bolivia al BRICS. Por otra parte, también informarles sobre la reunión que hemos sostenido con la hermana Dilma Rousseff, que es la gerente del Banco BRICS, un banco de desarrollo importante que poco a poco va creciendo y que financia proyectos importantes de desarrollo hacia los países que corresponden al orbe del bloque BRICS. Este Banco de Desarrollo también ha mostrado su predisposición de acoger a Bolivia. Es más, le ha dado mucha felicidad a nuestra hermana Dilma Rousseff que Bolivia esté pidiendo formar parte del banco. Un banco donde todos los que vayamos a ser accionistas vamos a aportar, por supuesto, pero como sucede con el Banco Mundial, con el BID, con la Corporación Andina de Fomento, con Fomplata y otras instituciones financieras internacionales, nosotros aportamos un capital y nos beneficiamos con créditos que van a beneficiar para el desarrollo de nuestro país. Entonces, estamos abriendo nuevas fuentes de financiamiento, nuevas y mayores fuentes de financiamiento para el país. Estamos abriéndonos a este tipo de bloques, y también hay otra perspectiva también que hemos podido advertir ahí. Hay muchos organismos y financieros internacionales que están mirando a Bolivia con muy buenos ojos y que por supuesto ya hemos entablado relaciones y próximamente estaremos firmando acuerdos para financiar proyectos que tiene el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Entonces, eso yo quería compartir con ustedes. Ha sido una experiencia muy interesante. Lo hemos visto muy contento al presidente Lula cuando nosotros hemos llegado ahí a Sudáfrica. Él mismo se ha encargado de armar una reunión bilateral con la que hemos sostenido con él allá, con el presidente, también con el canciller ruso. Hemos tenido una reunión muy interesante donde hemos aclarado algunos temas que nos convienen a nosotros como países. Queremos seguir y queremos concluir nuestro centro de investigación nuclear que tenemos aquí en la Ciudad del Alto, y queremos seguir recibiendo esa ayuda para tener justamente la atención médica en nuestro país de primera línea, como tenemos. Los equipos son envidiables los que tenemos acá. En fin, queremos seguir siendo vanguardia en ello, y el gobierno ruso ha mostrado su predisposición para cooperarnos en este y en otros temas más que le hemos planteado. Por lo tanto, la visita ha sido muy exitosa desde nuestro punto de vista. Hemos contactado no solamente con los países que hoy integran el BRICS, sino también con otros países que han mostrado interés en lo que estamos haciendo aquí en Bolivia. Por lo tanto, es una puerta muy interesante este tipo de reuniones para el país, para las bolivianas y bolivianos, porque se abren oportunidades de negocio, se abren oportunidades en que Bolivia pueda mostrarse al mundo como lo que es, un gran potencial productivo, como un gran país jugador
en varios mercados como alimentos, minerales, tierras raras, el propio gas y, por supuesto, el litio, como les había mencionado, ¿no? Eso era lo que yo quería compartir con ustedes, así que muchas gracias y bueno, estamos atentos a sus preguntas. Vamos a ir, estimados compañeros, como habíamos quedado, 3 consultas. Empezamos con Álvaro Arias, periodista de Unitel. Vamos preparando Mayerlin Quintanilla y José Luis Toro. Presidente, buenos días. Mi nombre es Álvaro Arias, soy periodista de Unitel. Consultarle, por favor, el ministro de Hidrocarburos dijo que las leyes de hidrocarburos, de electricidad y del litio son una traba para atraer las inversiones. Si esto es así, ¿se las va a cambiar? Se han mandado tal vez proyectos de ley al legislativo en este sentido. Y por otro lado, consultarle, la renta petrolera solventa gran parte de la inversión pública. ¿Cómo se la va a sustituir a futuro si estamos mal, por ejemplo, en el tema hidrocarburífero? Gracias, presidente. Mayerlin Quintanilla, periodista de Bolivia TV, por favor. Presidente, buenos días. Si se pudiera, de mi parte, 2 consultas respecto al tema de los BRICS. El primero sería, muchos analistas nacionales han mencionado que Bolivia, nuestro país, no tendría nada que ofrecer al bloque de los BRICS. ¿Qué tenemos como país, aparte de una similitud ideológica con los que conforman y los nuevos BRICS que han entrado, para ofrecer a este bloque tan importante que va creciendo? Y la segunda pregunta, si me permite, tengo entendido que existe una intención por parte de Fomplata de traer una oficina en una primera instancia del Banco de los BRICS acá a la región, a Bolivia, para que se puedan gestionar de una manera más fácil, más rápida y hasta tal vez más cómoda, tal vez algunos créditos. Esas 2 consultas de mi parte, por favor, gracias. José Luis Toro, periodista de Cadena A. Gracias, presidente, muy buenos días, muchísimas gracias. Mi consulta va con relación a la Comunidad Andina de Naciones, si se oficializa el nombre ya del nuevo magistrado, del titular y de los suplentes, y en el caso de recaer en el canciller, que se decía, señor presidente, si va a haber un nuevo canciller y cuándo sería la posesión. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Bueno, el tema de la normativa, siempre, primero, que sobre el tema del litio todavía no tenemos una legislación precisa, específica al respecto, eso hay que trabajarlo. Hay varias propuestas, entendemos, se están trabajando al respecto y se tiene que tomar en cuenta que en realidad, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, toda la parte de explotación primaria de cualquier mineral de este tipo estratégico le corresponde al Estado y eso tiene que respetarse. El Estado tiene que generar eso y sobre eso ya viene la segunda etapa de la industrialización, porque nosotros lo que estamos pensando es en la etapa de la industrialización, por eso son los acuerdos que se tiene con una empresa rusa y 2 chinas, ¿no? Y nuestra propia tecnología que la estamos desarrollando de extracción directa de litio, con pensamiento boliviano ahí. Es muy importante tener claro la etapa en que Bolivia va a producir, y lo estamos haciendo, la materia prima, ¿no? Llegar hasta al carbonato de litio, y a partir de ese carbonato de litio empezar la industrialización propiamente tal de la producción de litio con categoría batería, que es de las más altas calidades. Y en esa etapa, entre que Bolivia era un país que solamente producía materia prima y llegar a partir de ello la industrialización, hay que hacer normativas específicas que viabilicen esa posibilidad de acuerdos entre una empresa estatal como es la ILB, que va a ser la dueña, que es la dueña del yacimiento de litio, con una empresa que vaya a recibir la materia prima para su industrialización y poder participar en toda la cadena productiva como nosotros lo hemos planteado en el negocio a estas 3 empresas extranjeras que ya han acordado trabajar en nuestro país. Han aceptado los términos y condiciones que nosotros hemos hecho, es decir, vamos, pero vamos en toda la cadena productiva. No solamente queremos ser proveedores de materias primas como ocurría en el pasado, no, queremos entrar, ellos tienen la tecnología, van a traer la tecnología al país, que es otra de las condiciones que nosotros hemos mencionado,
Ellos con esa tecnología van a producir las baterías y entonces nosotros tenemos que participar en toda la cadena productiva para que podamos aprovechar al máximo de todo lo que se pueda ganar, ¿no? Es como en la producción de cualquier mercancía. La materia prima tiene un valor, pero en el momento en que se va añadiendo valores a mercadería, va teniendo más precio, más ganancia. En el pasado nos hemos dedicado solamente a vender materia prima. Nosotros lo que queremos es industrializar y que gocemos nosotros los bolivianos de esa industrialización. Nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo apunta a eso. Si ustedes ven los primeros cuadros que han recorrido varias universidades nacionales y extranjeras, nosotros lo que queremos es generar el desarrollo económico de nuestro país a partir de nuestra materia prima. Tenemos materia prima, somos un país riquísimo en materia prima, de muchos minerales, todavía tenemos reservas de gas y tenemos que trabajar para mejorar eso. Tenemos litio, tenemos minerales y metales raros, que es hoy una fuente inagotable de utilidades para los países. Tenemos todo. Muchos de ustedes en colegio también recibían esa información, ¿no?, de los profesores. Somos un país riquísimo que tenemos todo, pero nunca hemos podido nosotros beneficiarnos de tenerlo todo. Llega el momento, en este punto de inflexión que tiene la economía nacional, de valorar nuestras materias primas, que arranque a partir de las materias primas nuestra industrialización y desarrollo, pero no basta con eso. Hay que consolidar el proceso de industrialización de nuestra materia prima. Por eso, y nuestra materia prima también es la agricultura. Todo es materia prima en realidad para el tema de industrialización. Entonces es un enfoque totalmente diferente que lo estamos aplicando ya desde bastante tiempo atrás con el modelo económico, social, comunitario y productivo. Queremos industrializar. Este es un modelo redistribuidor del ingreso, pero también industrializador. Porque de nada nos va a servir de aquí a un tiempo estar exportando materia prima, exportando quizás a los precios más convenientes, pero si no logramos consolidar una nueva base económica, esa base ancha, que es la economía diversificada. Hemos vivido una época en el país del estaño, otra época del gas, y nosotros queremos ahora tener una base ancha de la economía nacional. No solamente el estaño, no solamente el zinc, que hoy es nuestro principal producto de exportación mineral, no solamente el oro, no solamente el gas, no solamente el litio, sino tener otros elementos más, porque esa base ancha es la que va a consolidar el desarrollo. Eso es lo que estamos construyendo día a día en nuestro gobierno. Estamos dando ese salto trascendental en la economía para que las bolivianas y los bolivianos puedan gozar de un empleo permanente, estable, de que esa formación de las universidades, de nuestros estudiantes, de la juventud, puede incorporarse ya a esas plantas industriales que nosotros vamos a tener. Es decir, estamos formando esa base económica ancha que nos va a permitir consolidar el crecimiento económico de aquí en adelante, ¿no? Esta política nosotros creemos que no solamente debe ser de nuestro gobierno, tiene que ser una política de Estado. La industrialización tiene que ser una política de Estado. Tenemos la capacidad de hacerlo, lo estamos demostrando. La industrialización parecía un sueño. Yo lo veía en los libros nomás cuando era estudiante, país industrializado, que exportaban y producían este tipo de productos. Y nosotros teníamos todos los productos importados. Y yo me preguntaba siempre si nosotros los bolivianos tenemos capacidad de producir lo que consumimos nosotros mismos y no estar importándolo. Y la respuesta, por supuesto, que es afirmativa. Sí, podemos hacerlo. Eso estamos haciendo. El litio es uno de los elementos de industrialización, quizás el que hoy tiene más importancia por la situación que está pasando el planeta con la crisis energética que atraviesa, que también lo describimos hace mucho tiempo atrás, estas etapas del sistema capitalista donde está enfrentando 7 crisis, ¿no? Y todavía se han agudizado muchas. El tema de la crisis climática se ha agudizado, en fin. Todo eso se está pero cumpliendo a cabalidad de nuestro diagnóstico que se hacía en su momento para instaurar en el país el nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo. Y ahora estamos en esa segunda fase de esta materia prima, arrancar ya el proceso de industrialización, ¿no? Lo hemos estado haciendo tímidamente, pero esta es una decisión mucho más clara, porque no solamente la industrialización tiene que ver con el litio, con los minerales, porque ya las plantas de zinc
en Oruro, en Potosí, nos va a permitir también tener otro tipo de minerales que hoy por hoy estamos exportando y que con no tener una planta nos estamos dejando de beneficiar nosotros los bolivianos, ¿verdad? En un complejo de plomo, plata, zinc, tenemos también oro, tenemos cadmio, tenemos indio, tenemos varios minerales que no nos retribuyen cuando exportamos eso. Con esto vamos a tener la capacidad de poder dividir, separar esos minerales. Vender solamente, si quieren zinc, venderemos el zinc separado, pero tendremos los otros minerales también para nuestro propio desarrollo. Hay muchos minerales que luego de un proceso que tiene que cumplirse nos va a dar materia prima para otro tipo de industrias. En fin, ese es el proceso de industrialización. Y el proceso de industrialización surge de esa pregunta sencilla que yo siempre les hacía a mis alumnos en la universidad. A ver, desde que nosotros nos despertamos en la mañana, nos enfrentamos a productos importados. Miren ustedes, entramos a darnos una ducha, jaboncillo importado, champú importado, la toalla importada. Nos vamos a desayunar aquí los paseños con nuestra marraqueta. Esa marraqueta con harina importada, levadura importada. Algunos acompañarán con su mermelado o su dulce de leche importado. Cuando nosotros tenemos la capacidad de producirlo. Esa es la industrialización que estamos promoviendo nosotros. Por eso hay varias industrias, más de 140 plantas que tenemos diseñadas y que ya muchas de ellas ya se están construyendo para poder industrializar nuestro país, para no depender, ¿no? Porque hay muchos productos que son nuestros y que son muy buenos, de mucha calidad, ¿no? Tenemos mucha calidad. Podría mencionar muchos de ellos que particularmente me gustan, ¿no? El queso de caracollo, por ejemplo, es insuperable desde mi punto de vista. Podemos hablar así de muchos, ¿no? Hay otros mejores, puede haber. El queso de Charagua también, ¿han probado ustedes? El queso de Charagua en Santa Cruz, muy interesante, ¿no? En fin, tenemos unos productos, la chirimoya, miren ustedes, la chirimoya. ¿Cuántos de nosotros ha disfrutado una chirimoya, pero esa chirimoya que está en el mercado que pagamos 8 o 10 bolivianos por una chirimoya, esa chirimoya es importada? Vean ustedes. Cuando tenemos en Presto, tenemos en Sorata, tenemos en varios lugares, Presto estamos hablando de Chuquisaca, en Misque, de Cochabamba, tenemos grandes proyectos, ¿no? Grandes proyectos de industrialización que estamos haciendo ahí, de la pulpa de la chirimoya, que nos va a aliviar. Muchos de la industria de helados, por ejemplo, en nuestro país, utiliza esencias importadas. Un heladito de chirimoya es importado, un heladito de vainilla es importado, un heladito de frutilla es con esencia importada. Cuando nosotros, vean ustedes, en los valles cruceños, por ejemplo, ha habido un incremento importantísimo de producción de frutilla. Importantísimo. En Tarija, moras se está produciendo, frambuesas se están produciendo. En fin, tenemos tanto para nosotros desarrollarlos, producir. Y la producción significa incremento del Producto Interno Bruto y que, como nos conocemos los economistas, eso se traduce en ingreso, ¿no? En ingreso para las familias, en ingreso para la economía. Lo que nosotros queremos, por lo tanto, con el tema de la industrialización del litio y de todos nuestros productos es pues viabilizar que venga ese capital que nos permita arrancar esta industria que hoy por hoy es muy importante y muy demandada a nivel internacional, ¿no? Sobre la renta hidrocarburífera, yo quiero mostrarles alguna información para tener la figura completa, porque parece que nos reflejan solamente una parte de lo que decimos, ¿eh? Aquí tenemos los datos de exploración y de ingresos que hemos tenido. Vamos a mostrar en este que está más grande. Aquí tenemos la producción de hidrocarburos en el país. Tenemos este gráfico desde el año 2000 hasta el año 2023. Miren ustedes cómo ha sido la producción. Miren ustedes cómo ha ido incrementándose la producción. Hemos llegado a
hasta el 2014, como lo había dicho yo, ¿verdad? Hay un incremento progresivo de la producción de hidrocarburos y luego, poco a poco, el descenso, producto del agotamiento de los campos, que es normal, así se dice por si acaso en la industria petrolera, hay un agotamiento de los pozos, ¿no? Y de 59, casi 60 millones de metros cúbicos día que producimos, hoy estamos produciendo 37 millones de metros cúbicos día. Esta disminución se debe fundamentalmente a que no ha habido la reposición de las reservas de gas. En la industria petrolera, que además es una industria que toma 5 o 7 años de maduración del descubrimiento de un pozo, si hoy descubrimos un pozo, ¿no? Si nos apuramos en 3, 4, 5 años vamos a estar explotándolo, o quizás en 7 años, dependiendo de muchos factores. O sea que es una industria, ¿no?, que toma su tiempo de maduración desde que uno lo descubre, sin tomar en cuenta el tiempo que toma descubrir el pozo petrolero, el pozo gasífero. Entonces, hay un tiempo para poder encontrar, determinar que tiene reservas importantes económicamente explotables y luego viene el proceso de la producción. Entonces, hay dos momentos importantes: la exploración para encontrar el pozo y luego viene la producción. Aquí, básicamente, esto lo que está demostrando es que hubo mayor producción, pero no se pudo reponer las reservas que se fueron. Esto lo que está demostrando es que hubo mayor... La buena noticia, yo mostraba, ¿no?, y lo mencionaba, que con yacimientos desde que entramos al gobierno hemos... mostraba, ¿no?, y lo mencionaba, que con yacimientos desde que entramos al gobierno hemos tenido un plan estratégico para recuperar las reservas y por lo tanto volver a recuperar el sitial que tenemos en la producción de gas. Y una vez invertida los recursos para exploración, ahí estamos encontrando varios pozos que ya lo hemos hecho públicos ya y que poco a poco estamos mostrando, miren ustedes, cómo hemos nosotros invertido y hemos revertido. Todo este tiempo no hubo la exploración y nosotros ya a partir de nuestro gobierno empezamos a mostrar inversión en exploración, que es la inversión que se ha generado en resultados positivos, porque uno puede tener exploración pero sin éxito, ¿no? Es lo que normalmente ocurre. En la industria del petróleo, 20-25% de éxito cuando uno descubre un pozo petrolero. Miren ustedes, ¿no? Y uno invierte entre 20, 30, 40, 50 millones de dólares en la exploración de un pozo. Esos son los elementos. Nosotros, felizmente, en el plan que tiene yacimientos, hemos sido exitosos en varios pozos. Hemos ido descubriendo 0,7 TCFs, por ejemplo, en varios pozos. Son reservas pequeñas, pero ahora lo importante es sumar. La suma de todo eso va a ir revirtiendo esa tendencia que teníamos. Ahora, la explotación de eso nos va a dar resultados en 3 años, 4 años, 5 años. Por eso es que el presidente de YPFB hablaba de hacia el 2026, lo que mencionó, que ya vamos a estar más o menos recuperando la posición en hidrocarburos. Bolivia tiene reservas de hidrocarburos, ¿ah? Es decir, hay gas en el país. Hay que invertir, sin embargo, para consolidar las reservas en exploración, y luego vendrá la fase de explotación que nos va a beneficiar a todos los bolivianos y volveremos a ser un país que nos representaba pues un importante ingreso para las gobernaciones especialmente y los municipios, porque lo importante de esto es que cuando teníamos esa producción de gas, por supuesto los ingresos aumentaban en el país y parte de la renta petrolera se iba a parar a manos de los departamentos productores como regalías, se iban a todos los municipios y a todas las gobernaciones como IDH famoso, que era lo que sustentó gran parte del auge de inversión en los gobiernos subnacionales, ¿no? Ahí el gobierno nacional solo recibe
aproximadamente un 18% de la renta petrolera. El resto de la renta petrolera va a parar en manos fundamentalmente de gobernaciones, municipios y las propias universidades públicas. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo ahí, ¿no?, es recuperar. Estamos invirtiendo recursos para recuperar, y más bien ahí nosotros exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda aprobar. Hay varios contratos que ya se han enviado para su aprobación en la Asamblea, y con eso, por supuesto, vamos a acelerar todo este tema de los hidrocarburos en nuestro país. ¿Qué podemos ofrecer al BRICS? Tenemos mucho para ofrecer al BRICS. Miren ustedes, hay dos cosas fundamentales que el BRICS necesita en este momento. Necesita litio para sus emprendimientos tecnológicos, necesita alimentos y necesita minerales. Y nosotros tenemos todo eso que se requiere en este momento. Vean ustedes, somos privilegiados, tenemos todo. Tenemos minerales, tenemos hidrocarburos, tenemos litio, tenemos alimentos. China es un país netamente comprador de alimentos, importador de alimentos, ¿no? Le compra al Brasil, le compra a varios países. Y nosotros podemos abrir un pequeño espacio para nuestra producción, lo que significa, por supuesto, y eso lo hemos conversado con varias reuniones que hemos sostenido con la CAO, en el caso de Santa Cruz, el empresariado privado de varios departamentos y de la Confederación de Empresarios Privados, con que tengo todavía una reunión pendiente donde ya hay que concretizar en algunas cosas que les hemos pedido. Ahí vamos a poder consolidar un país que pueda tener la capacidad para poder venderle, para poder insertarnos a esa economía como es el bloque de los BRICS. Por lo tanto, tenemos mucho que ofrecer más, y si no, no nos hubieran invitado, ¿ah? No nos hubieran invitado. Lo que tenemos nosotros como reserva de litio, que es nuestro primer frente para poder ingresar a cualquier bloque, es por supuesto el interés que se tiene en estos momentos por la crisis climática y el cambio de la matriz energética. Han habido algunas ideas para que el BRICS pueda abrir sus oficinas, evidentemente, en nuestro país. Fonplata ha estado interesado también en que pueda formar parte y poder ser el intermediador para poder traer esa oficina, pero evidentemente es una idea que nació de la conversación que se hizo allá en Sudáfrica, pero evidentemente eso hay que esperar. Lo importante de todo esto es que Bolivia en este momento está en la fila, ¿no?, como muchos países, para poder ingresar al BRICS como tal, pero también está listo para ingresar a formar parte del Banco de BRICS. Sobre la pregunta sobre la CAN y lo que ocurre con el magistrado, bueno, ustedes ya conocen la historia de ese magistrado. Nosotros hemos propuesto a los países de la CAN que nuestro actual canciller, el doctor Rogelio Maita, pueda asumir por el mérito que tiene, la carrera, la trayectoria que tiene en nuestro país nuestro canciller actual, que pueda irse allá de magistrado. Hemos propuesto eso. Estamos a la espera porque eso tiene que resolverse en una reunión de cancilleres que se hace para poder aprobar la propuesta que tiene el país. Eso esperaremos con paciencia y, por supuesto, de ser positiva la respuesta, que así lo esperamos, de la CAN, va a haber pues una nueva persona a cargo de la Cancillería. Muy bien, vamos a ir con las tres consultas. Hans Franco, periodista de DTV. Gracias, presidente. Muy buenos días. Dos consultas, si me permite, por favor. Se ha hablado mucho en el MAS de que usted tendría que irse al PC1 porque es un partido donde usted habría nacido. Sin embargo, consultarle, ¿usted ha considerado una candidatura en ese partido, en el PC1, o una candidatura en el Movimiento al Socialismo? Y la segunda consulta, presidente, se vienen ya las elecciones judiciales, o por lo menos esa es la intención. Desde el gobierno se ha analizado una salida constitucional, considerando que la Asamblea Legislativa hasta la fecha no puede aprobar una normativa para la preselección de las autoridades judiciales. Gracias. Vamos con la periodista de Red 1, Ariana Antesana. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ariana Antesana de la Red 1. Le voy a mencionar, presidente, para que lo identifiquemos muy bien, al menos 5 puntos en los que la población boliviana se siente en una situación de crisis o identifica al país en una crisis.
Por un lado, en el tema del medio ambiente, la escasez del agua, la deforestación que está afectando no solamente al país, sino también a Latinoamérica. Por otro lado, el tema de la economía, que es una preocupación frecuente, el tema del desempleo y de los dólares que aún no se ha solucionado. El tema de la seguridad, que también ha afectado no solo por la inseguridad local, sino también por el tema del narcotráfico, porque se considera que ha penetrado en varias esferas. Y por otro lado, una crisis también en el ámbito político. Se hablaría de que incluso habría una ingobernabilidad, principalmente en la Asamblea Legislativa, por esta división que hay en las bancadas y de manera general, que no están permitiendo que se avance con varios proyectos de ley, incluso el tema de la ley de imprescriptibilidad contra la impunidad de delitos sexuales, que quedó paralizada, ¿no? Y varios otros temas que no pueden avanzar, y también el tema de las interpelaciones, ¿no? Que han acusado incluso al Ejecutivo de gestar. Son al menos estos 4 puntos que la gente ha identificado una crisis. ¿Cómo se piensa afrontar estos 4 puntos que la gente lo identifica? ¿Cómo el gobierno piensa afrontar todos estos problemas que estamos viviendo en el país? Gracias, presidente. Vamos con la consulta del periodista de Bolivisión, Víctor Hugo Rojas. Gracias. Bueno, buenas tardes ya, presidente. El efecto Milei que ha surgido en la Argentina luego de estas elecciones primarias, se tiene y se postula a un candidato ultraderechista. Y en la Argentina ya se habla de devaluación, se habla de inflación. ¿Cómo está esta corriente en la región y si esto se perfila también en nuestro país como un riesgo económico, presidente, principalmente porque somos países vecinos, se nos viene un efecto del dólar que lo estamos viviendo y ellos también hablan de la dolarización? Entonces es una corriente política también, porque cambiar el modelo del modelo que tenemos actualmente, los países que asumen un modelo contrario sufren también las crisis económicas. Entonces, desde su percepción, expertise, evaluación, ¿cómo se maneja esta figura para nuestro país, por favor? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, este tema del MAS, del PC1, yo creo que, miren ustedes, la población está más preocupada por otros temas en este momento y nosotros como gobierno estamos ocupados por hacer gestión. El hablar de candidaturas, de partidos, por aquí, por allá, no está en este momento en nuestra agenda. Como presidente tengo que atender lo que está ocurriendo en el país, preocuparnos por la economía, por la seguridad, preocuparnos por lo que está ocurriendo en varios lugares, en varias provincias del país. Esa es nuestra preocupación. Así que nosotros no nos vamos a referir a ese tema porque no es oportuno. Las elecciones son en el 2025 y estamos en el 2023, donde son otros temas los que interesan a la población. Sobre el tema de las elecciones judiciales, miren ustedes, nosotros estamos observando acá lo que acontece en nuestra asamblea. Esperamos que ellos puedan encontrar una solución, una salida al mandato constitucional allá, y tienen pues la tarea de poder resolver y poder avanzar. Nosotros lo hemos dicho también en nuestro discurso el 6 de agosto, miren, es un tema, las elecciones judiciales, pero ojalá que se pueda dar, repito, viabilidad a este tema y que se resuelva de una vez, pero en definitiva todos sabemos que eso no resuelve el problema que preocupa a la población, que está lidiando en sus juicios el día a día, ventilando sus juicios en diferentes juzgados. Eso no resuelve, lamentablemente. Y nosotros creemos que ahí deberíamos apuntar más bien para tener algo mucho más práctico, una resolución mucho más práctica en ese tema. Sobre lo que mencionaba la colega periodista de Reduno, creo que es. A ver, sobre el medio ambiente y el agua, nosotros lo hemos dicho y hemos actuado oportunamente. Son 7 crisis del sistema capitalista, entre ellas está la crisis hídrica. Una otra crisis, que es la crisis climática, ¿no?, que se manifiestan y que se retroalimentan. Esa es la característica de estas crisis del sistema capitalista. Hoy se retroalimentan unas a otras. Ahí está porque empieza a notarse con mayor
profundidad estos elementos. Nosotros vemos con preocupación lo que está pasando, pero es, como bien lo decía también usted, es en todo el planeta esto, en todo el planeta. Y nosotros lo que hemos hecho desde el primer día que hemos estado en el gobierno, nos hemos preocupado de construir presas, de hacer represas, de proporcionar, de generar pozos, especialmente para el agua rural, garantizar el agua potable en las ciudades, en fin, empezar a preocuparnos para que no falte el agua, no falte el agua. Hay zonas donde realmente el problema está muy crudo. Nosotros en noviembre del año pasado, recordarán ustedes, ya sacamos nuestro plan justamente contra la sequía, que hemos distribuido varios equipos a los municipios para que puedan de alguna manera enfrentar este tema, ¿no? Y lo hemos hecho, creo, oportunamente, porque en algo hemos paliado, pero evidentemente, y como lo vengo diciendo yo en varias reuniones con alcaldes, con gobernadores, etcétera, etcétera, uno de los temas que más nos preocupa a nosotros es el tema del agua. Porque el agua no solamente es para la vida humana, es también para la agricultura, es también para la vida de los animales, que al final se convierte nomás en un ingreso para las familias que viven de la agropecuaria. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa. Tenemos varios créditos que hemos estado pidiendo, hay varios que están en la Asamblea también esperando ser aprobados para poder hacer inversiones y construcción de represas y presas, que eso es un elemento en el que nosotros hemos incidido. Ya hemos hecho un primer crédito donde ya se están ejecutando varios programas en todo el país para la construcción de presas, represas, hemos hecho pozos, en fin, una serie de elementos para poder garantizar el agua en nuestro país, y coincido que es un tema que va a ir agudizándose año a año. ¿Ah? Entonces, solamente el comienzo, como les vengo diciendo a nuestros hermanos alcaldes con los que me reúno y comparto esta preocupación, este es solo el inicio de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Las manifestaciones que está ocurriendo vienen por todo lado, y ahí nosotros estamos emprendiendo grandes inversiones. Hay créditos, repito, que ya uno que ya está contratado, que ya se está ejecutando, otro que está en la Asamblea también para ser aprobado y para poder arrancar con varias construcciones de pozos. Asimismo, el tema de economía, bueno, en el tema del empleo, yo creo que estamos muy bien. Somos un país que ha revertido el tema del desempleo. Los indicadores que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística son alentadores. Estamos cerca del 4% de desempleo. Somos un país que tiene una de las tasas más bajas de desempleo en la región. Pero evidentemente falta todavía por hacer, y eso es industrialización, eso es inversión, en fin, esa tarea que poco a poco y gradualmente ya la gente empieza a sentir en el bolsillo, porque es lo más importante. Mientras la gente sienta que la economía está llegando al bolsillo, estamos teniendo resultado en nuestra política económica. Por una parte. Por otra, este tema de los dólares que mencionaba, ¿no? Hoy mismo veíamos en la prensa que ya hay declaraciones de Asoban que están más tranquilos. Realmente las ventas de dólares que hacía el Banco Central, lo debo tener por acá, ha disminuido, ¿no? La venta de dólares que estaba haciendo el Banco Central. Aquí está. La venta directa aquí podemos observar, miren ustedes, esto ocurría en el mes de marzo. Teníamos 81 millones que se vendió de dólares en el mes de marzo, en el mes de abril 28, y ha ido bajando, porque hasta este mes de agosto apenas el Banco Central ha vendido 8 millones de dólares, ¿no?, al público. Por lo tanto, es un tema que evidentemente ha ido calmándose. El problema en estos temas de economía, cuando hay un shock como ocurrió, una sobredemanda intempestiva de dólares que hemos observado justamente en el mes de marzo de este año, eso queda todavía, eso se llama, es un problema inercial que paulatinamente va a ir desapareciendo, y en la medida que esto vaya desapareciendo ya las cosas se irán normalizando, como poco a poco ha ido ocurriendo en el país, y ya la perspectiva nuestra es que esto hasta fin de año podamos ir resolviendo con mucha mayor claridad. Por lo tanto, es un tema que, si bien en su momento preocupó, hoy ya deja de ser una preocupación
para la población, porque ahí están los datos que son contundentes, ¿no? La venta de dólares que te hace el Banco Central. Sobre la seguridad y narcotráfico que ustedes mencionaban. En tema de seguridad, nosotros lo que estamos haciendo es continuar con el programa del BOL 110 para poner cámaras. Hace poco nomás inaugurábamos cámaras en el municipio de Guarnes. Está pendiente la inauguración en la ciudad de Santa Cruz también, que tenemos el BOL 110 ya por ejecutarse, en la ciudad del Alto. Y hay un nuevo programa que estamos emprendiendo hacia el municipio de Sucre. En fin, estamos apuntando poco a poco a que tengamos elementos de vigilancia y que por lo tanto la población pueda sentirse más segura. El narcotráfico sin duda es un tema que ha estado muy de moda, pero no solamente en nuestro país, ¿eh? Es un problema generalizado a nivel de la región. Para nadie es desconocido que el narcotráfico en realidad es una actividad transnacional. Nosotros, en nuestra política y en nuestra lógica de hacer este problema, esta lucha contra el narcotráfico, de hacerlo a nivel regional, ya hemos emprendido varias conversaciones con el presidente de Uruguay, con el presidente de Paraguay, con el mismo compañero Lula, ¿no? Y también con el presidente de Colombia, el compañero Petro. Todos ellos hemos coincidido en que es muy importante hacer una lucha regionalizada contra este flagelo. Para ello, ¿no? Inclusive el presidente Lula se mostró muy partidario cuando yo le expliqué qué es lo que planteaba Bolivia en esta tarea. Él ya instruyó al equipo que lo acompaña para que pueda realizarse en Brasil una reunión de ministros de gobierno sobre este tema. Asimismo, hemos recibido la invitación del presidente Petro para asistir en los siguientes días a Colombia, que él está haciendo también una reunión sobre el narcotráfico. Hay preocupación en la región. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con el nuevo presidente de Paraguay, él también mostró su preocupación sobre lo que está ocurriendo en el narcotráfico. Con el presidente, mi tocayo Luis Lacalle de Uruguay, también conversamos al respecto. Hay claramente una coincidencia de criterios que tenemos que aunar esfuerzos entre todos los países, porque el narcotráfico tiene mejor dotación de equipos y otros temas con respecto a nuestras policías. En fin, también el tema económico del narcotráfico está cobrando un giro diferente a lo que se veía en el pasado. Hay muchos temas que tenemos que evaluar y evidentemente ahí nosotros tenemos, y les mencionaba a los presidentes en la reunión que yo tuve con ellos, nuestro temor es que como hay droga química que está circulando en Estados Unidos y otros mercados, es muy probable que se dirija hacia nuestros países esa droga. Lo que antes se dirigía a los Estados Unidos y Europa es muy probable que vaya a nuestros países, y en eso también hay que trabajar en políticas de prevención, de no consumo, por supuesto, por parte de nuestra juventud, ¿no? Yo estoy preocupado por ese tema, lo hemos conversado con los presidentes también, y hay coincidencia de que tenemos que regionalizar la lucha contra el narcotráfico, tenemos que intercambiar información de manera muy directa e inmediata de lo que maneja cada una de las fuerzas especiales que controlan el narcotráfico en cada uno de nuestros países, para tener una información oportuna que nos permita reaccionar, que nos permita hacer operativos exitosos y controlar ese tráfico en la región. Para nadie es desconocido el lugar que ocupa Bolivia, somos tránsito y por lo tanto eso es también preocupante, ellos lo saben. Por lo tanto, ha quedado claro para todos nosotros que esta lucha corresponde a todos y cada uno, no solamente a los presidentes, también corresponde a la población. Todos tenemos que enfrentar este fenómeno. Por supuesto, en estos mecanismos creo que vamos a ser mucho más exitosos que luchando solos. En nuestra política soberana de lucha contra el narcotráfico, la mantenemos, es exitosa, tenemos varios operativos, como lo ha informado hace poco nomás el ministro de Gobierno, hemos tenido exitosos operativos,
vamos a seguir haciendo operativos, vamos a seguir luchando contra el narcotráfico en nuestro país. Nosotros jamás vamos a encubrir ninguna operación de narcotráfico en nuestro país. Por supuesto, condenamos todo ello porque es un atentado contra la economía de nuestro país y contra nuestra juventud, que es donde a mí me preocupa más, sobre todo. Sobre el tema político que mencionaban de la ingobernabilidad, en realidad nosotros confiamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros mandamos leyes, no para el gobierno. Las leyes que nosotros mandamos no es para beneficiarnos nosotros, ni el Gilata David Choquehuanca, no. Las leyes que nosotros mandamos es para ayudar a resolver los problemas que enfrenta el país. Y ahí lo que tienen que hacer nuestros asambleístas es discutir políticas que nosotros planteamos para el país. Está el tema que usted mencionaba que me preocupa, no quiero pensar que haya alguna intencionalidad ahí, porque miren ustedes, este tema de los niños, de las violaciones que hemos visto a los niños, no puede reproducirse en nuestro país. Repudiamos totalmente ese tipo de cosas. Nosotros hemos reforzado la política para la no violencia contra la mujer. Queremos cuidar a nuestros niños. Enviamos normas y no puede ser que no se aprueben esas normas que benefician a todos. No solamente a nuestros hijos, a los hijos de ustedes, a los hijos de la población. Yo creo que ahí claramente es simplemente razonar y actuar en la Asamblea Legislativa como un boliviano consciente del papel que cumple allá adentro y de la realidad que está abordando nuestra sociedad. Así también, tenemos normativas, créditos, mencionaba el tema del agua. Hace poquito nomás tuvimos reuniones con la gobernación y varias entidades de Cochabamba que decían que querían, por ejemplo, que el gobierno nacional haga proyectos de preinversión en varios casos, especialmente el estudio de presas, porque hacer un estudio de presas también lleva una inversión. Y nosotros tenemos un crédito que está pendiente en la Asamblea justamente para hacer preinversión. Yo creo que hay que ponerse la mano al pecho nada más. Nosotros queremos hacer preinversión no para el gobierno nacional, no para el presidente o el vicepresidente, sino lo que queremos hacer nosotros es obras para la población. Estamos enfrentando esa crisis climática necesita estos recursos para poder enfrentar todo ello. No estamos confiados en que en realidad eso prime sobre todo. Yo creo que tiene que primar en nuestro país la racionalidad, tiene que primar la responsabilidad que nos toca como autoridades electas en cualquiera sea nuestro punto donde tengamos que estar. Sobre el efecto de Argentina, hemos estado escuchando algunas afirmaciones de corte económico que se han hecho al respecto, y a nosotros nos queda claro que la dolarización es el peor de los caminos. Y hay ejemplos en la región, ejemplos. Ecuador es un ejemplo. Panamá es otro ejemplo. Yo felizmente he estado investigando, cuando no estaba de presidente, por supuesto, porque ahora no hay tiempo ni para leer un libro de economía ahora, sobre el tema justamente de la dolarización, es donde yo he puesto mucho interés. Por eso es que cuando estuvimos en el gobierno, nosotros, cuando estuve de ministro de Economía, implementamos políticas de desdolarización, lo que hemos llamado la bolivianización. Y la bolivianización es lo que hoy está permitiendo al mundo entero, al país, con respecto al mundo entero, a tener esta estabilidad que gozamos. Si no hubiéramos bolivianizado, hubiéramos estado en serios problemas. Y la solución para el caso argentino no va por la dolarización como lo han planteado algún político que está lleno de candidato ahí en la Argentina. Más bien eso es contraproducente para una economía como la Argentina. Ya hubo intentos, cuando estaba el señor Menem de presidente de la Argentina, cuando hizo la caja de conversión automática, que es un sistema cambiario, donde la paridad es 1-1, recordarán ustedes. Yo creo que soy el más viejito aquí, pero bueno, ustedes son jóvenes. Cuando Macri estaba de presidente, él llevó adelante una política
que se llama la caja de conversión automática, donde $1 era igual a $1 argentino. ¿Ah? En realidad es una especie de dolarización. Hay dos tipos de dolarización, la dolarización formal y la dolarización informal. Esta era una de las formas de dolarización que se planteaba. Cuando ocurre eso, fue justamente donde entra en catástrofe la economía argentina, con el señor Menem. Recordarán ustedes, y si no pueden revisar los archivos de sus propios medios de comunicación, en esa época se veía saqueos a supermercados y todo eso en nuestra hermana República de Argentina, producto justamente de un caos, porque lo que produjo eso, miren ustedes, fue el peor de los elementos. Al hacer 1 a 1 el tipo de cambio, ¿no? O sea, la dolarización, como ustedes quieran verla, mucha gente de Argentina se iba a Miami a hacer mercado, a comprar productos, porque era prácticamente, pues, yo ganaba en peso argentino, que era exactamente al dólar, y me iba, pues, a Miami a hacer todas mis compras. Viajar en avión era muy cómodo, y en fin, todo eso arrancó, y de pronto, ¿qué pasó? Se destruyó la economía argentina, dejó de producir, pues todo importaba, dejó de generar recursos financieros, no tenían la capacidad de poder crear dinero, como lo tienen los bancos centrales cuando una economía no es dolarizada, y es una de las grandes ventajas que tiene la administración de la economía de un país cuando no está dolarizada. Por lo tanto, todo esto apunta a que la receta no puede ser peor de la enfermedad de la que atraviesa una economía. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entendemos, es una posición política para tratar de generar votación con algunas ideas que arrancan por ahí, pero con la economía no se juega. La economía hay que manejarla con mucho cuidado. La economía es muy sensible para la población y por lo tanto creo yo que ese tipo de afirmaciones sin antes, previo un estudio, un análisis, no solamente de la realidad en la que está viviendo nuestra hermana República de Argentina, sino de la experiencia, como he mencionado yo. Nosotros, recordarán algunos de ustedes, Bolivia era un país dolarizado. Cuando nosotros llegamos al gobierno, cerca del 96% de los depósitos estaban en dólares. Prácticamente el 99% de los créditos estaban en dólares. Hoy, vean ustedes cómo está nuestro sistema financiero, ¿no? Manejamos bolivianos. Eso facilita la economía y por supuesto recuperamos, cuando bolivianizamos la economía, recuperamos un instrumento fundamental. Mucha gente, yo recuerdo cuando iba de ministro de Economía al exterior a explicar el éxito de nuestra política económica y de nuestro modelo económico, se preguntaba por qué el éxito de la economía boliviana. Uno de los elementos del éxito de la economía fue revertir el proceso de dolarización hacia la bolivianización. Porque eso implica, desde el punto de vista de la política económica, es recuperar un instrumento valiosísimo como es la política monetaria. Cuando estamos en economía dolarizada no hay política monetaria. Y es como quitarle un brazo a un trabajador. Con la política fiscal solamente no se pueden hacer las cosas, tienen que ser los dos brazos, la política fiscal y la política monetaria. Y cuando al Estado le quitan, le cercenan un brazo, que es la política monetaria, por tener una economía dolarizada, con la política fiscal únicamente no pudimos remar. Y eso fue lo que ocurrió en el periodo neoliberal. Por eso fracasó la política neoliberal, porque le quitó a la política monetaria al Banco Central. Desde que nosotros asumimos como ministro de Economía, ahí apuntamos con muchas medidas de política económica hacia la bolivianización. Y lo hemos logrado. Y ese ha sido un elemento central que catapulta a la economía nacional durante todo este tiempo y que hoy nos permite gozar la estabilidad que tenemos. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es, en este tema de la dolarización, no solamente como exministro de Economía, como presidente, sino también como académico, es que se constituye en un riesgo enorme para una economía que quiera dolarizarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega. Luis Arce Catacora, en un contacto con los medios de comunicación,
con periodistas que hicieron algunas consultas en torno a diferentes temas, desde economía hasta política, su visita a las BRICS, los motivos por los que... El canal que te escucha. ¿Te acuerdas cómo era? Jugábamos, cosíamos. Jesús, Anita.